Vamos a estar haciendo ahora una charla con una analista peruana para charlar sobre lo que ha pasado ahora en las elecciones de Perú. Yo voy a ir invitando a nuestra invitada. Así salimos aquí por la radio. Vamos a estar charlando un poco de lo que ha pasado en Perú con estas elecciones, este resultado de balotaje. Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola Melissa, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Muy bien, gracias. Y ahora nos vamos de nuestras fronteras, nos vamos para Perú. Ustedes saben que hemos venido anunciando que teníamos este domingo las elecciones de balotaje en Perú. Allí se presentaban Pedro Castillo, Keiko Fujimori, eran los dos contendientes un poco. Y hemos demorado esta entrevista internacional hasta hoy porque hemos estado todos estos días de alguna manera esperando a que se termine de realizar el conteo, porque sabemos que había un conteo muy, digamos, reñido, estaban ahí los números muy cerca entre ambos candidatos, y eso es lo que por ahí no permitía especular de alguna manera con quién iba a ser finalmente el presidente de Perú. A esta hora estamos en comunicación en este momento con Cristel Zabaleta Gamarra. Ella es una especialista peruana en políticas públicas y análisis político. Nuestra idea, obviamente, es charlar con ella sobre esto que ha pasado, sobre el futuro de Perú. Y lo primero que te quiero preguntar, Cristel, ahora para saludarte, es, ¿podemos decir que Perú tiene ya un nuevo presidente? Hola Melissa, buenos días. Muchas gracias por interesarte en la situación política peruana. Y la verdad es de que no. Lastimosamente, ayer por la noche nos hemos, bueno, no sorprendido porque es típico de Fujimori, de Keiko Fujimori, tener este tipo de reacciones cuando está perdiendo. Nos hemos sorprendido al saber de que quiere impugnar, de que quiere dejar de valorar el voto de 200.000 peruanos, ¿no? Ayer por la noche indicaba que va a impugnar 200.000 votos de las zonas más alejadas del Perú y lastimosamente esto no significa más que decir de que su voto no vale nada, ¿no? De que justamente en las elecciones donde todos valemos uno, ella dice de que los que Sí. están más lejos no valen nada, ¿no? Es lamentable lo que hemos escuchado anoche y sí, por ello todavía no podemos decir oficialmente si es que tenemos o no presidente. Sí, pero por ahora, digo, los números dan como ganador a Pedro Castillo, ¿verdad? Así es, así es. Los números dan por Estamos teniendo ahí un ganado. poquito... Tenemos, Bueno, hoy sí, te escuchamos un poquito mal, Cristel. Estamos, bueno, hoy estamos con problemas técnicos, de los problemas técnicos de hacer un poco radio en vivo. Pero me decías, ¿me puedes repetir un poco con respecto a esta pregunta de si lo podemos dar como Pedro Castillo como ganador o no? Sabemos que de todas maneras está esta cuestión de los recursos que ha presentado Keiko Fujimori, estos recursos en nulidad contra 200.000 votos en los que ha encontrado supuestas irregularidades. así Sí, es. digamos, a pesar de esto, los números darían por ganador a Pedro Castillo, ¿verdad? Sí, hasta el momento así es. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta de que hay una diferencia muy corta entre uno y otro, Sí. 70.000 votos de diferencia. Y si es que se llega a aceptar estos recursos de nulidad, podríamos tener en peligro justamente este conteo que ya se ha realizado hasta el momento, ¿no? En realidad está queriendo, es una amenaza al conteo, a la democracia, a las instituciones que tenemos de elecciones, ¿no? Que tenemos hasta el día en el Perú. Claro. ¿Y cuál sería ahora el proceso, digamos? ¿Qué sigue, no? Con respecto a estas denuncias que ha hecho Keiko Fujimori. Sí, bueno, tenía este plazo del día de ayer para presentarlo a las 8 de la noche. Han presentado en diferentes regiones del Perú, solamente en las regiones del interior del Perú, no en Lima, en las regiones donde ha ganado solamente Pedro Castillo y por una diferencia grande de votos. Entonces, es por eso que ahí tenemos una problemática bastante grande, ¿no? Y lo que sigue es que la OMPE en las próximas, parece, semanas va a tener que, el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que decidir sobre esto, pero todavía vamos a tener al país en vilo por lo menos 2 semanas más, hasta que se resuelvan por completo estas actas, ¿no? Impugnadas.
Sí, tremendo la verdad lo que puede llegar a pasar. Vos desde tu opinión como especialista, como analista ahí desde Perú, ¿te parece que se puede llegar a dar lugar al reclamo de Keiko Fujimori o no? Si es que tenemos una opinión sólida del Jurado Nacional de Elecciones, de los organismos que velan por estas elecciones, no se debería acatar este pedido de nulidad. Lo que claramente también quiere Keiko Fujimori es alargar el proceso y seguir esta línea que hemos venido escuchando en otros países, ¿no? De fraude, lo hemos escuchado en Estados Unidos, en Bolivia, y para querer asustar Sí. a la gente, radicalizar a su población. Y ya vemos a la gente en la calle, lastimosamente, y esperemos de que no tengamos más enfrentamientos de los que han habido, pero sí, claramente no se debería aceptar esto porque tampoco se rige al estricto a lo que es la ley orgánica de elecciones en el Perú. Sí, y además me parece que vale la pena aclararle un poco a la gente que nos está escuchando, que estamos ahora en comunicación con Cristel Zabaleta Gamarra, ella es especialista peruana en políticas públicas y análisis político, pero me parece que vale la pena aclarar, justamente porque nosotros no somos parte de ese contexto, no estamos ahí viviendo lo que viene pasando pero hace mucho, que Perú viene de una situación de crisis institucional fuerte, en la cual han pasado por lo menos 3 presidentes en poco tiempo que no han podido terminar su mandato. ¿Cómo afecta entonces este llamado de Keiko un poco también con respecto a las irregularidades de las elecciones? ¿Cómo puede impactar esto, digo, en una población que evidentemente ya está un poco agitada socialmente con todo lo que viene pasando, ¿no? Así es, lastimosamente, por la parte del Fujimorismo hemos tenido unos 5 años bastante críticos política, socialmente, y podría decir que económicamente también, porque claro está que esto tiene una repercusión en lo económico, y simplemente lo que está pasando ahora parece un déjà vu, porque ya lo hemos vivido, ya sabemos estas impugnaciones, y lo que pasa hasta el final es de que Keiko Fujimori no termina aceptando su derrota y nos termina sumiendo otra vez en esa crisis política que hemos tenido. Se vacó al presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, eh, luego volvió a vacar a otro presidente y luego su Congreso eligió otro presidente y a la fecha tenemos otro presidente. Tenemos como 4 presidentes en lo que va de 5 años de gobierno, con 73 congresistas fujimoristas en el Congreso peruano. Si contamos a una presidenta interina que eligió el Congreso, podríamos llegar hasta 5 presidentes, lo cual es lamentable y que genera una crisis política e institucional tremenda, ¿no? Lastimosamente es algo que no nos sorprende de Fujimori hasta el momento, pero sí tenemos miedo de lo que vaya a venir. Ya hemos vivido con esto. También es importante recalcar que Keiko Fujimori enfrenta 30 años de prisión preventiva por una solicitud fiscal. El día de hoy el fiscal ha pedido prisión preventiva porque dice que eh, no ha respetado los marcos que sigue esta acusación porque se ha comunicado con algunos testigos de este delito por el que vienen imputándola, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy, como vemos, sigue lastimosamente el clima de incertidumbre en la política peruana y social también. Sí, sin duda. Bueno, y un poco para cerrar, eh, digo, más allá de esta crisis institucional, de este momento, de lo que está pasando con el conteo de votos, por ahora, digo, en teoría los números daban ganador a Pedro Castillo, vemos de hecho hoy Evo Morales también extendió su saludo por este triunfo, bueno, entre comillas, porque seguimos esperando los resultados, pero en caso de que esto sí fuese así, más allá de las denuncias de irregularidades por parte de Keiko Fujimori, preguntarte cómo ves el escenario de un Pedro Castillo presidente y cómo se le viene la mano en términos de digo, el apoyo que puede llegar a tener el Congreso, teniendo en cuenta que ha sido el propio Congreso el que ha destituido en otras oportunidades a expresidentes peruanos, ¿no? Sí, claro, en realidad se enfrenta igual va a tener un gobierno muy débil, sobre todo por esta polarización tan grande que ha habido en la política peruana. Eh, no va a tener tal vez el apoyo que va a ser necesario, pero ya hemos visto también cómo ha sido Keiko Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski cuando quedó con 40.000 votos de diferencia. En este caso tenemos 70.000 votos de diferencia. Sí. Entonces, por ese lado va a ser bastante débil. Pedro Castillo lo acusan de comunista, lo acusan de socialista. Lastimosamente, y viendo cómo ha pasado en otros años, no creo que pueda implementar muchas reformas sociales, económicas o políticas.
porque va a tener un gobierno debilitado. Sin embargo, lo que sí es cierto es de que tiene apoyo de los sectores más empobrecidos de la población que exigen un cambio. Entonces, por ese lado, tiene un apoyo en las calles, pero no un apoyo por el empresariado. Entonces, se va a ver entre estos dos grandes actores, ¿no? Y que le va a obligar a decidir, claro está, ¿no? Por el momento vemos a un Pedro Castillo que está decidido a hacer reformas sociales, está comprometido con el pueblo. Él es de un pueblo pequeño en el Perú, entonces esperemos, claro está, que pueda cumplir con todas sus promesas electorales. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Cristel. Nosotras te agradecemos un montón esta comunicación desde Perú con nosotras en Argentina, porque la verdad que nos interesa mucho conocer cuál es el contexto político de lo que está pasando en un país hermano y saberlo de la mano de quienes lo están viviendo y de quienes son parte de este proceso. Si en Argentina conocemos de algo es de crisis institucionales también, así que de verdad mucha fuerza allí para todo lo que está pasando y ojalá que esto tenga los mejores resultados posibles para el pueblo peruano. Muchas gracias Melissa por interesarte. Y bueno, sí, sigue por favor lo que pasa aquí en la política peruana, que tenemos medios muy parcializados que no demuestran lo que está sucediendo aquí y que apoyan claramente a Keiko Fujimori. Entonces, agradezco que puedas darte el interés de lo que está sucediendo en el Perú. Bueno, Muchas muchísimas gracias. Ahí gracias. pasaba entonces Cristel Zabaleta Gamarra, especialista peruana en políticas públicas y análisis político.